Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? No sé en qué horario estarán viendo esta clase, por eso saludo de todas las maneras posibles. Bueno, nos vamos a meter en esta primera clase en la unidad uno y el tema principal de la clase son eh, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán a la derecha y su poética. ¿m? Es decir, la poética del realismo y del naturalismo que en España se dan juntas, por eso no nos va a interesar tanto distinguirlas, sino ver cómo se articulan esos movimientos, esas poéticas, en la escritura de estos dos grandes escritores españoles y grandes escritores europeos e internacionales, porque digamos que sus obras tienen repercusión internacional. La de Benito Pérez Galdós es mucho más conocida, es un autor que ha dejado huellas ya les decía, en el canon internacional. Y Emilia Pardo Bazán es una gran novelista, cuentista, ensayista, cuya obra está siendo revalorizada en estos últimos tiempos justamente por todo el movimiento feminista, los feminismos, que van hacia atrás, se retrotraen buscando antecedentes y han encontrado en ella una persona que decía ya desde fines del siglo XIX, cosas sumamente actuales. No me voy a detener tanto en Emilia Pardo Bazán porque la clase 3 va a estar dedicada específicamente a ella y a sus cuentos y la va a dar la profesora Alcalde. Si bien voy a tratar temas generales de la poética realista, es decir, que su obra también está considerada en lo que vamos a ver hoy, cuando tenga que ejemplificar con alguna obra, me voy a centrar un poco más en Benito Pérez Galdós. No puedo presentar el realismo sin hacer antes referencia a movimientos culturales y estéticos que se dieron antes en Europa y en España. Me podría ir hasta el Renacimiento, pero podemos encontrar un punto de partida sensato en el siglo XVIII. Tienen abajo una línea del tiempo y arriba los grandes movimientos estéticos ordenados de manera lineal, que no es como se da la realidad en la cultura, ya me voy a referir después a eso, pero para presentarlos de manera didáctica, los he preferido que los veamos así al principio. Bueno, la Ilustración, que es un movimiento filosófico, político, cultural, que afectó a la cultura en general, al proyecto cultural que se hicieron muchos hombres del siglo XVIII, que no llegó a concretarse, estuvo durante bastante tiempo fundamentalmente en las ideas más que en la realidad. ¿M? No llegó a concretarse de manera inmediata. Y muchos autores dicen que nunca llegó a concretarse, en realidad. De allí viene la crítica hacia la ilustración que se hace en la actualidad. Bueno, en España hubo un proceso de penetración de estas ideas durante el siglo XVIII, pero con mayor visibilidad en la segunda mitad del XVIII. Por eso está puesto avanzado el siglo XVIII. Lo he puesto con dos colores porque en realidad, fíjense, esos colores de alguna manera quieren representar algo también. Hay aspectos de la ilustración cuyo correlato estético fue el neoclasicismo, es decir, el movimiento específicamente artístico, artístico en general, arquitectónico, de la pintura, de la música, de la danza, del teatro, de la literatura, el movimiento estético, artístico, que de alguna manera está vinculado con ese otro movimiento filosófico y proyecto político que es la Ilustración,
fue el neoclasicismo. Bueno, lo he puesto con dos colores a esto porque de alguna manera hay aspectos de la Ilustración que luego son continuados por el romanticismo y otros aspectos de la Ilustración que son continuados por el realismo y que son y aspectos de la Ilustración que perduran hoy, porque en realidad sin ese movimiento no se puede entender lo que somos hoy o lo que quisiéramos ser desde algún punto de vista. Bueno, el romanticismo en España empezó a manifestarse de manera clara y contundente hacia 1830 aproximadamente, es decir, se dio después que en otros países europeos. Y el realismo también es un movimiento que se da en su madurez en España, bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Si bien tiene sus antecedentes dentro de la producción narrativa española, la madurez del realismo, con estos autores que les mencioné, hay tres grandes autores realistas en España: Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas, alias Clarín. Son los más conocidos y los que han influido más, digamos, los que han llegado más al canon internacional. Bueno, esos tres autores que podemos considerar la madurez de la poética realista en España, empezaron a producir en un momento en que ya habían producido los grandes realistas de los otros países europeos, los franceses, los ingleses, los rusos, y heredaron una tradición ya hecha. Se dieron en la segunda mitad del siglo. No quiere decir eso que no hayan hecho aportes al realismo, sí los hacen, incluso ya nos vamos a referir a un teórico muy conocido, norteamericano, que se llama Fredric Jameson, que dedica un capítulo entero a Galdós, porque según él hay algo que aportó Galdós al realismo en sentido universal, algo que sin Galdós no estaría, digamos. Bueno, y finalmente los movimientos que en Europa podemos llamar neorromanticismos o posromanticismos, los movimientos posrománticos que retoman cuestiones del romanticismo. Los he puesto con el mismo colorcito que el romanticismo porque son continuidades que se van dando, que de alguna manera los he puesto después del realismo, pero también se solapan. Estas cosas, esta manera de periodizar así linealmente es didáctica, es simplificadora y en eso sirve para enseñar, pero es un poquito irreal porque en la cultura los fenómenos se superponen, se dan a la vez. Les doy un ejemplo muy claro. Mientras una minoría culta, cultísima, española y europea están defendiendo ideas ilustradas, lo que la mayor parte del pueblo sigue consumiendo, lo que a la mayor parte del pueblo le sigue gustando, son manifestaciones culturales que se parecen mucho, por ejemplo, al barroco. Mientras una minoría empieza a pensar ideas ilustradas, se sigue produciendo teatro, tragedias, comedias, epopeyas barrocas, que esos ilustrados consideran viejas, pero que gustan a otra parte del público. Entonces los fenómenos se superponen. Raymond Williams lo explica muy bien o propone conceptos que permiten ver esto con mucha claridad, que son los conceptos de manifestaciones emergentes, son los procesos culturales nuevos que en determinado momento llegan a una cultura, ingresan en una cultura, lo dominante, que es lo que tiene mayor visibilidad, y también lo remanente, son procesos
de épocas anteriores que todavía se siguen produciendo. Hoy en día todavía hay gente que escribe como el Renacimiento, de alguna manera. Hoy en día hay gente que eh, escribe como Rubén Darío, como un poeta del siglo XIX, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta que la cultura tiene como muchas capas que se van dando a la vez, que esta ordenación lineal es un poquito artificial, aunque sirve para aprender. Bueno, ¿cómo voy a hacer para presentar estos temas? Dado que tenemos esta necesidad de sintetizar, de ir derecho al grano y de ir más rápido en esta primera parte del curso. Hoy voy a presentar algunos aspectos fundamentales de la ilustración, sin los cuales no podemos entender nada de lo que viene después. Y me voy a ir al realismo, me voy a saltear el romanticismo. Voy a tener que remitir al romanticismo en algunos aspectos, pero me lo voy a saltear. Y después voy a hacer una retrospección. En la siguiente clase que yo dé, voy a volver atrás y para tratar el post-romanticismo que en España e Hispanoamérica se manifiesta como ese movimiento que llamamos modernismo y cuya máxima figura es hispanoamericana. Es Rubén Darío, el más conocido de los modernistas, pero hay grandes modernistas españoles también, que vamos a leer poemas. Entonces les decía, cuando vayamos hacia fines del siglo XIX y principios del XX, que es la época en que se da el modernismo en España, como ese movimiento está muy relacionado con el romanticismo, voy a retomar el tema del romanticismo. Esa va a ser la estrategia didáctica que tome para poder avanzar más rápido en esta primera parte del curso. Vuelvo atrás hasta el gobierno de Carlos III, que gobernó entre 1759 y 1788. No encontraron los ilustrados españoles un aliado claro que apoyara sus ideas desde arriba. A Carlos III se lo suele conocer como el rey ilustrado justamente por eso, ¿no? Porque es el rey que, de manera clara y contundente, favorece el proyecto que tenían los ilustrados españoles, que más que revolucionarios fueron reformistas, es decir, no quisieron provocar cambios abruptos, sino cambios paulatinos, sin que se produjeran desórdenes, caos, etcétera, según sus ideas, ¿no? Bueno, esto era una cultura minoritaria que poco a poco se va expandiendo. Hay una palabra clave para los ilustrados y una palabra clave para nosotros, es decir, es una palabra que todos quisiéramos poder ponernos a nosotros mismos, que todos quisiéramos poder decir de nosotros mismos, que es que somos autónomos, que somos libres. Esta palabra es clave de la modernidad, es clave de los procesos culturales, estéticos, que empiezan a darse en el siglo XVIII. En realidad podríamos historiar esto desde antes. Ya les digo, estamos arrancando en el siglo XVIII. Bueno, ¿qué quiere decir autonomía? Auto es un prefijo reflexivo y nomía viene de nomos, norma, regla, ley, etc. Una persona autónoma es una persona que se autodetermina. Es una persona que determina sus propios fines, va a decir Kant, un ilustrado. ¿Eh? Una persona que es capaz de seguir sus propias normas y no normas ajenas. Las normas las pongo yo mismo. Yo pongo mi propia ley. Bueno, bastante difícil, ¿no? Este ideal de la autonomía. Entonces, la autonomía implica emancipación y ellos entendían, los ilustrados, por ejemplo Kant y muchos otros, en España, Jovellanos,
Feijóo, los ilustrados creían que al principio esto iba a ser un atributo que alcanzaran unos pocos, justamente a través de la ilustración, a través del conocimiento. Ellos creían que esa libertad, esa emancipación, se alcanzaba a través del pensamiento libre. Y para eso había que saber, había que conocer. Entonces era un principio que al principio afectaría a una parte pequeña de la sociedad, pero que a medida que se fuera expandiendo a través de la educación, se iba a ir expandiendo también la libertad y la autonomía hasta alcanzar a todos los individuos, a todas las esferas, a todas las naciones del mundo. La ilustración es un movimiento cosmopolita. Pensaba que en un momento iba a llegar a igualar a toda la humanidad. ¿Mm? Vayan pensando esto para ver qué es lo que realmente se dio en la realidad. O compararlo con lo que realmente se dio en la realidad. Bueno, pero ellos mismos se dieron cuenta de este problema filosófico, ¿no? Si yo quiero determinar mis propias normas, mis propios fines, es decir, no quiero ser un medio para los fines de otro, no quiero ser utilizado por otro para sus fines, sino seguir yo mismo mis propios fines, fíjense cuán difícil es, porque mi autonomía empieza a chocar con la de los otros individuos. Y no solamente eso, ellos se dieron cuenta de la complejidad que iba a llevar a alcanzar este ideal, esta utopía de alguna manera, de que la autonomía fuera de todos y de todas. Y entonces lo contrarrestaron con otros principios, con otros valores, con otros ideales, como el de la igualdad, que surge, ustedes saben, en Francia y que va a ser luego una de las banderas de la Revolución Francesa, el de la fraternidad. O dicho en otros términos, el bien común o la felicidad pública. Claro, esos otros ideales contrarrestan, son un contrapeso para el problema que se genera entre el choque de las autonomías de diferentes individuos. ¿Mm? Claro, yo sí, si quiero ser autónomo, tengo que ser autónomo, pero sin hacer que colapse o que se vuelva imposible la autonomía de otro. Porque ese estado de felicidad no tiene que ser de un solo individuo, tiene que ser público, tiene que afectar a la polis, ¿m? A toda la polis. Entonces se dieron cuenta de la dificultad que podía llegar a llevar, pero bueno, lo teorizaron y pensaron que, que iba a ser posible sostener todas estas ideas a la vez, digamos, llevar a la realidad todas estas ideas a la vez. Fíjense que la autonomía es complicada no solamente eh, porque empiecen a interferirse, esa sería la palabra, porque empiecen a interferirse las autonomías, las libertades de diferentes individuos, sino porque también empiezan a interferirse autonomías que afectan a distintos niveles de la realidad. Por ejemplo, la de los individuos con la de determinados grupos. Claro, también no solamente empieza a surgir la idea de que tienen que ser independientes o autónomos los individuos, sino también los grupos entre sí, las naciones entre sí, etcétera. Y entonces, fíjense, quiero dar un problema muy real que se veía, que hubiera sido el mejor ejemplo hace 1 o 2 años probablemente. Y lo voy a plantear simplemente como un dilema ético que uno no sabe cómo resolver, o que en todo caso tiene que cada uno resolver pensando la problemática. Este, unos individuos dicen, yo quiero comprar dólares, quiero ser autónomo para comprar dólares. Y vienen otros y le dicen, no, mire señor, es que usted no hay dólares, así que no puede comprar. ¿Cómo no voy a poder comprar si yo tengo plata para comprar dólares? Bueno, sí, la verdad
es un reclamo perfectamente entendible. Pero entonces, ¿qué pasa? Toman, como no hay dólares para que estos individuos puedan desarrollar su deseo, lo que ellos quieren, su libertad de comprar dólares, el Estado toma deuda en dólares para poder satisfacer ese mercado. ¿Mm? Y por lo tanto se restringe la autonomía de otros tantos individuos y de un grupo, en este caso de la nación, en relación con otras naciones, ¿no? Porque endeudarse es de alguna manera deber ser menos autónomo y poder tomar menos decisiones por sí mismo. Entonces, se, se dan cuenta cómo es una cuestión conflictiva, hay un conflicto, ¿eh? Tenemos que resolverlo de alguna forma. Es complejo, no es fácil de resolver. Bueno, ¿cómo pensaban los ilustrados que íbamos a poder los seres humanos y las seres humanas llegar a la autonomía? El medio fundamental que ellos postulaban era la razón, el conocimiento científico. ¿Mm? El conocimiento científico es lo que ellos confiaban en esos instrumentos para que nos llevaran al progreso y a la emancipación. Y por supuesto, por esa misma razón, se empezó a dar también un conflicto entre los ilustrados y las tradiciones europeas, la tradición europea afincada en la religiosidad. Ese conflicto pues, se dio de distintas maneras. En algunos autores, en algunos pensadores ilustrados y en algunos políticos, adoptó formas anticlericales, una actitud de confrontación ante la iglesia para quitarles poderes. Y en otros adoptó más bien una actitud reformista. En España lo que dominó fue esta segunda opción, el reformismo. ¿Reformismo en qué sentido? Bueno, intentaron y finalmente consiguieron adaptar, transformar el sentimiento religioso, adaptarlo a la vida moderna. ¿Qué significa adaptar la religiosidad a la vida moderna? Bueno, las verdades religiosas ya no son las que definen las grandes verdades por las que se rige el ser humano. Lo que nosotros consideramos verdad, nuestro centro del conocimiento, hoy en día es el discurso científico. El discurso científico es el que finalmente, después de un largo proceso, logró ser el principal de los discursos productores de verdad. ¿Mm? Y la religión sí produce verdades, produce otro tipo de verdades en los que algunos creen y otros no. Pero el mundo no funciona alrededor de esas verdades. Bueno, por supuesto que esto también genera conflicto y no en todo el mundo esto funciona así. ¿Sí? Hay países, naciones que todavía tienen otro tipo de funcionamiento. Bueno, creían también mucho en el pensamiento crítico, ¿no? La crítica nos va a llevar, pensaban ellos, a los seres humanos a mejorar, ¿no? Porque a través de la crítica podemos detectar cuáles son los aspectos dignos de ser modificados y entonces podemos ir cambiando y avanzando hacia el progreso. Era una cultura profundamente optimista, la ilustración, y de alguna manera lo va a seguir siendo la modernidad durante mucho tiempo, a pesar de que tenga la capacidad también de cuestionarse y de criticarse a sí misma desde el principio. ¿Sí? En su propia capacidad de crítica, de autocrítica, la modernidad sigue siendo moderna también. Esa capacidad de autocrítica no hubiera, también es moderna. Bueno, acuérdense que durante la Revolución Francesa se declararon los derechos humanos. ¿Mm? Otro concepto clave de la ilustración es el concepto de humanidad, ¿no? La idea de que todas las personas son iguales desde un punto de vista, ¿no?
desde el punto de vista de esto, somos humanos y por lo tanto tenemos que respetarnos, tenemos que respetar a la especie, tenemos que eh, cuidarnos como seres humanos, pero de todas maneras ese concepto se dio con bastantes limitaciones todavía durante el siglo XVIII, porque era un concepto bastante abstracto, un universal abstracto, que no respetaba las diferencias, las particularidades con que se da esa humanidad, y por otro lado, se entendía lo humano principalmente como, digamos, un rasgo acotado al hombre europeo. Van a venir después luego las críticas, ¿no? Para intentar expandir ese ideal hacia otras realidades que no estaban comprendidas en ese momento. Bueno, estoy viendo las... Había y hubo durante la Ilustración diversas propuestas sobre la forma de gobierno. La que predominó en España y la que se impuso fue el despotismo ilustrado, cuya formulita conocida y didáctica es todo para el pueblo pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el monarca absoluto, junto con una élite ilustrada, gobierna en favor del pueblo. Pero el pueblo no es el que ejerce su derecho de voto. ¿Por qué? Porque el pueblo no está ilustrado. Entonces no puede decidir todavía, no puede ser autónomo, porque para ser autónomo ellos pensaban que había que tener ciertas capacidades que se adquirían a través de la educación. Entonces, era un lento proceso en el que iban a llegar a poder decidir, pero por ahora no. ¿Mm? Esa era un poquito la idea del despotismo ilustrado. Bueno, otros fenómenos que se dieron durante la Ilustración y que son muy importantes de tener en cuenta, esto no se sabe si es causa o consecuencia, ¿eh? El desarrollo de la prensa. Y el desarrollo de la prensa favoreció para difundir los ideales ilustrados. Pero por otra parte, la idea de la autonomía misma, dice un historiador de todo este proceso que se llama Habermas, el desarrollo de la prensa, junto con ciertas formas de sociabilidad que desarrollaron estos intelectuales en tertulias, cafés, salones, donde se juntaban a hablar libremente y a expresar con libertad sus propias ideas, esa esfera de intelectuales fueron los que formaron lo que se llama la esfera pública. Se forma ahí la opinión pública, es decir, surge la idea de que hablar o escribir, desarrollar esa actividad intelectual, se hace para un público cuyo favor hay que ganarse, cuyo favor hay que conquistar. Y esto es lo que hace que empiece a aparecer la posibilidad de ser autónomo, dicen ellos. Hace aparecer el mercado y permite que el artista y el intelectual pueda sobrevivir con dificultades al principio, pueda sobrevivir, pueda ganar dinero de manera autónoma. ¿Por qué? Antes el artista tenía que ser mantenido por alguien, por un mecenas. Una obra de arte o un libro de poesía, era encargado por o se escribía para un mecenas cuyo oído había que adular, evidentemente. Y eso limitaba el libre pensar del artista o del intelectual. La aparición del mercado, en donde el intelectual vende, entre comillas, sus ideas, permite entonces un aumento de esa libertad, emancipa al intelectual. Eso es lo que piensan los ilustrados. Después van a empezar a descubrir que el mercado no los hace tan libres, ¿no? Pero ahí ya nos vamos a otros movimientos, nos vamos a los románticos, nos vamos a los modernistas, que son los que tienen otra actitud hacia el mercado. Los ilustrados más bien confiaban en esto, ¿no? Eso, la existencia de una opinión pública, la existencia de un público, independientemente de los poderes, que me compre el periódico, que me compre el libro, que me compre
la pintura que yo estoy haciendo, que me compre mi producción, permite que yo pueda decir cosas que no le gusten al rey, por ejemplo. Bueno, entonces esto es, por un lado, un gran vehículo de difusión de las ideas ilustradas y por otro lado, una condición sin la cual no se hubieran dado estos fenómenos. Bueno, otra idea que es muy importante para nosotros es que en esta época surge el ideal de la República de las Letras, que ellos entendían en un sentido cosmopolita, bueno, europeo. Pensaban que los intelectuales de todas las naciones de Europa formaban como una nación aparte, ¿no? Una república aparte. Todos pensaban en comunidad. ¿Mm? Empieza a imponerse en esta época la idea de literatura. Se empieza a usar la idea de literatura. Ustedes saben que el término literatura no siempre se usó para llamar a esto que estudiamos nosotros. ¿Sí? El siglo XVII eran las artes poéticas, igual que en la época de Aristóteles, la poesía. Y por poesía la entendía las epopeyas, las tragedias, las comedias. No entendía los poemas en verso, la lírica, a la que se refiere poco y nada. ¿Mm? Entendía las narraciones. A las narraciones les llamaba poesía, artes poéticas después. Bueno, en esta época se empieza a imponer el término literatura, pero primero no en el sentido en que lo estudiamos nosotros en la carrera, que va a ser más bien un concepto que se consolide en el siglo XIX, sino como cosas escritas. Toda la producción escrita, más o menos humanística, fundamentalmente, la historia, la filosofía, todo eso va a formar parte de la literatura. Toda la cultura escrita. Claro, literatura viene de litera, letra. La ilustración es un movimiento cultural también que le da una enorme importancia a la transmisión escrita del conocimiento. La escritura como vehículo de producción, de circulación y de recepción empieza a alcanzar en esta época un enorme prestigio. Eso hace también que todos los fenómenos culturales que no pertenecen a la cultura escrita empiecen a ser menos valorados. Por ejemplo, se va a valorar menos la cultura oral, las culturas populares, que no están hechas a través de la tecnología de la escritura, van a empezar a adquirir menos valor. ¿Mm? Bueno, toda esta herencia, hay ideas de de todo este fenómeno de la ilustración que no se podrían entender. Hay ideas del realismo y sí, del realismo, del romanticismo también, que es el gran movimiento inmediatamente anterior, que no se pueden entender sin ilustración. Nosotros mismos no nos podemos entender sin esa idea de autonomía, sin ese ideal siempre perseguido, nunca alcanzado del todo, según nuestro deseo y nuestro gusto. Claro, quisiéramos ser hiperautónomos para todo, pero bueno, es difícil, ¿no es cierto? Este, no podríamos entender un montón de cosas, por eso me he referido a la ilustración. Pero en este cuadrito, de manera más simplificada, quisiera mostrar dos grandes rasgos de la ilustración que de alguna manera se continúan, que son heredados por los románticos y los realistas de diferentes maneras. Se pueden dar de diferentes maneras. Perdón, hay distintos aspectos de la ilustración que repercuten o que son retomadas o ante los cuales los movimientos posteriores, los realistas y antes los románticos, reaccionan de diferentes maneras. Tomemos estos dos. Confianza en la capacidad transformadora de las ideas. Claro, eso creo que me lo salteé, pero los ilustrados, con todo esto que yo les dije,
la confianza en la crítica, la confianza en el progreso a través de la ciencia y de la racionalidad. Bueno, ellos tenían fe en que la generación de ideas iba a permitir transformar el mundo. El mundo material iba a poder ser cambiado a partir de las ideas que surgen en la cabeza, a partir de lo que surge en la conciencia, o lo que muchos llamaban el espíritu, las producciones espirituales. Esto, de alguna manera, va a ser una idea que a los románticos les resulte cómoda. ¿Sí? También, ¿no? Son, de alguna manera, idealistas. Van a llevar ese idealismo más allá. Y hacia otros lugares. Pero en eso son continuadores de la Ilustración. Pero a los románticos no les gustaba del todo, no encajaban del todo bien con la otra parte de la Ilustración, que era la defensa de las vías racionales y de los métodos científicos como centro del conocimiento, como discursos, como productores de la verdad a través de la cual tenemos que organizar nuestra sociedad, nuestros modos de vida, nuestra moral incluso. Ellos no coincidían con eso. Max Weber llama al proceso cultural que se da por este énfasis, por este hecho de poner a la ciencia en el centro. Max Weber, el sociólogo, lo llama el desencantamiento del mundo. Claro, el mundo se desencanta. Todos los mitos, lo irracional, los misterios, son de alguna manera dejados de lado. O no dejados de lado, pero son redistribuidos en la cultura, se les asigna otro valor, que no es el de dirigir nuestra vida o el de determinar las grandes verdades a través de las cuales nos movemos y en las que creemos. Los románticos se resisten y van a estar en contra de esta idea, van a querer volver a poner el mito, la poesía, lo irracional, lo estético, lo sensible, en el centro. ¿Sí? Entonces, por un lado son continuadores de la Ilustración y por otro lado reaccionan frente a algo que no los satisface y que consideran que es empobrecedor. Es mucho más complejo el fenómeno porque además hay muchos romanticismos distintos, pero esto de alguna manera permite comprender. El realismo, en cambio, le va a venir bien. Frente a ese lugar, el realismo, en cambio, se posiciona de manera diferente frente al rol que ha tomado la ciencia y los métodos empíricos, racionales, científicos, que no lo alcanzan todavía en el siglo XVIII. Van a tener un desarrollo, porque las ciencias empiezan a desarrollarse de manera muy fuerte a partir de esa época. Ya venía desde el Renacimiento. Acuérdense que Leonardo da Vinci abría cuerpos humanos para estudiar los músculos, ¿sí? Pero se va a incrementar. Y va a venir luego el realismo, digamos, los realistas y los naturalistas, fundamentalmente, de la segunda mitad del siglo XIX, escriben en correlación o teniendo como correlato todo el desarrollo de las ciencias positivas, el positivismo, la biología y luego los métodos sociológicos que trataban de estudiar lo que ocurre en los grupos sociales con el mismo rigor y con el mismo método que había sido estudiado el cuerpo, que habían sido estudiados los organismos. Por ejemplo, llevando la teoría de Darwin sobre las especies a los grupos sociales. Bueno, todo un fenómeno muy complejo de los cuales beben bastante los naturalistas en Francia. Émile Zola tiene mucho de eso, ¿no es cierto? En sus poéticas, la novela experimental y el naturalismo en el teatro. Defiende mucho la aplicación del método experimental de la ciencia, la adaptación de ese método a la novela.
Bueno, entonces se posicionan muy diferente. Digamos que van siguiendo la corriente de este nuevo prestigio que ha adquirido la ciencia en, en la producción en el ámbito de la producción del discurso. Pero, frente al otro rasgo que hablamos recién, adoptan otra postura, un poquito más escéptica, un poquito más crítica. Esto de que las ideas del ser humano sean tan capaces de modificar la materialidad, no les resulta tan fácil de asumir a los realistas, porque van viendo que lo material, que los cuerpos, que las sociedades ejercen resistencia a las ideas. Yo puedo querer ser Superman ya mismo y voy a tener varios límites para poder llegar a serlo. ¿Eh? Una mujer en el siglo XIX podía querer ser escritora, famosa, reconocida, pero había ciertos límites que no tenían que ver, probablemente, pensarán ellos, con limitaciones físicas, sino con limitaciones que le ponían los otros individuos de la sociedad, que pensaban a lo mejor que sí tenía limitaciones físicas, que era menos inteligente por ser mujer, tal vez. Entonces, a ver, hay límites. Los realistas empiezan a mostrar las determinaciones, los límites. En algunos casos biológicos, algunos que van a creer en la herencia de la sangre, etc. Y en otros casos sociales. Los que los muestran como límites sociales, evidentemente, es más el caso de Galdós y de Pardo Bazán desde todo punto de vista, sobre todo con las cuestiones de género. Pardo Bazán, ya les digo, es una feminista, con todas las de la ley. Van a mostrar estas determinaciones como producto de las relaciones sociales, de los vínculos que establecemos y por lo tanto las desnaturalizan de alguna manera, las muestran, por lo menos hacen que las veamos como determinaciones que están producidas por la manera de relacionarnos y que por lo tanto si empezáramos a modificar la manera de relacionarnos podrían desaparecer esos límites. Es lo que nos hacen pensar, no te dan todo tan armadito. Más bien estos realistas que vamos a leer, por lo menos en sus obras de madurez, antes que tomar posiciones, muestran los problemas. Más que tomar posiciones frente a los problemas u ofrecer soluciones, muestran esas problemáticas. Bueno, vamos entonces, metámonos en el realismo. ¿Cuáles son las condiciones de producción? Es decir, aquello que hace posible que Galdós, Pardo Bazán, Leopoldo Alas, alias Clarín, hayan sido lo que fueron y nos hayan dejado la obra que nos dejaron. Bueno, primero los antecedentes nacionales. Esto no surgió de la nada en la cultura española. Ellos mismos retoman y se refieren en sus poéticas que ustedes tienen para leer, una selección. No me voy a referir mucho a esos textos porque son de fácil lectura y yo estoy haciendo más bien una síntesis de eso. Eh, Ellos mismos se refieren a los grandes escritores, fundamentalmente a la cabeza, también reconocido como uno de los grandes iniciadores de la novela europea, del realismo europeo, que tiene ciertas características ya en el siglo XVII, Cervantes. ¿Mm? Van a ver cómo juega, cuánta intertextualidad hay con Cervantes en Galdós, inclusive. Por otro lado, un desarrollo que había tenido incipientemente realista la novela en España, sobre todo en su variante rural, ¿no? En la representación de la vida rural. ¿Mm? Y ahí tenemos a dos grandes antecedentes de estos realistas que son Fernán Caballero, no es un señor, no era un muchacho,
era una chica que para escribir se tuvo que hacer pasar por un varón, se tuvo que poner nombre de varón para publicar, porque si no, no le iban a prestar atención. No la iban a comprar, no la iban a leer, ni siquiera las mismas mujeres, que eran amantes de sus novelas. Cecilia Boll de Faber, hija de un intelectual, de un introductor del romanticismo en España, que era Boll de Faber. Bueno, ella fue una autora entre romántica y realista. Acuérdense que en Francia también pasa eso. Balzac, de alguna manera, es un romántico, pero es un romántico que empieza a dar ese giro hacia el realismo, ¿no? Y Pereda, el otro gran antecedente. Pero por otro lado, como ellos empiezan a publicar sus grandes obras más o menos en los años 70, 1870 aproximadamente, ya hay toda una tradición de narrativa europea que ellos heredan, procedimientos, técnicas narrativas que habían desarrollado todos los escritores, que ellos heredan y a los que agregan cosas. Galdós era un lector voraz, se leyó todo, era traductor, incluso tradujo a Dickens, tradujo muchísimo y leyó a todos los rusos, leyó a todos los franceses, leyó muchísimo a los ingleses también. Emilia Pardo Bazán, cuando ustedes lean su poética, se van a dar cuenta también las lecturas que tiene, que tuvo, que hizo. Así que ellos bebieron de toda esa tradición y la hicieron fructiferar. Y por otro lado, también una condición de producción importante es el desarrollo de las ciencias positivas, como ya les conté, la biología y sus repercusiones en los modelos sociológicos de la época. Y otra cosa fundamental, la madurez del mercado literario. No se podría haber dado esta producción si no hubiera crecido la cantidad de lectores. Porque no se hicieron, Emilia Pardo Bazán ya venía, era una condesa, así que venía de la aristocracia, pero Galdós no, era hijo de un burgués y en ciertos momentos pasó ciertas necesidades, pero llegó a tener una posición acomodada. Y lo hizo, bueno, ganándose la vida con la escritura. Él era lo que hacía para vivir. También escribía en los periódicos, por supuesto, no solo con las novelas, ¿sí? Pero bueno, tenía que ver con su tarea, con su labor intelectual. Se refieren al mercado literario, por supuesto, en estos términos, sin idealizarlo, en estos términos que es propio de los autores realistas, digamos. También hay una diferencia entre el realismo y el modernismo, que vamos a ver la clase siguiente que vean conmigo. Hay una diferencia fundamental en cómo se paran esos autores frente a estas condiciones en las que producen. Los realistas dicen, bueno, el mercado funciona así, es lo que nos permite escribir, vamos para adelante, vamos ahí. El modernista odia el mercado, lo detesta. Y entonces frente al mercado, que considera una realidad burguesa, adopta posturas aristocratizantes. Lo vamos a ver la clase siguiente. Pero ahora fijémonos lo que dicen respecto del mercado Galdós y Pardo Bazán. Galdós muy chiquitito, pero fíjense qué bien está dicho esto en su poética, en el texto que ustedes van a leer y que se llama La sociedad presente como materia novelable, dice Galdós. La sociedad presente como materia novelable es el punto sobre el cual me propongo aventurar ante vosotros algunas opiniones. En vez de mirar a los libros y a los autores inmediatos, miro al autor supremo que los inspira, el público. Dice, él es el autor de la novela, por supuesto, pero como él dice que está escribiendo mirando a la sociedad, considera a esa sociedad como el autor supremo de sus propios libros, porque no haría él más que
copiar, reproducir, estudiar esa sociedad. Es decir, la materia narrativa la estaría sacando de la sociedad y por lo tanto el autor, el último autor de lo que él escribe sería el propio público. Y fíjense qué bien dicho que está esto. Miro al autor supremo que los inspira, por no decir que los engendra, y que después de la transmutación que la materia creada sufre en nuestras manos, nunca niega Galdós ni ninguno de los realistas españoles que en ese intento de reproducción hay de todas maneras imaginación, subjetividad de parte del autor. Entonces, después de la transmutación que la materia creada sufre en nuestras manos, vuelve a recogerla en las suyas para juzgarla. El autor inicial de la obra se vuelve juez, dice después. Entonces el público tendría ese doble rol. Escribir para el público, que él dice, escribo para el público, he cedido a la tentación de escribir para el público, dice él. Tiene ese doble rol. Por un lado es la materia en la que me inspiro, dice Galdós. Y por otro lado va a ser el juez de mis novelas. Autor, en última instancia, porque es el original que él copia, y juez. Y Emilia Pardo Bazán es muy interesante porque dice las cosas directamente. Al principio se empieza a quejar de la poca cantidad de público que hay en España. No voy a leer todo. Esto está casi al final de los textos de poética que tienen seleccionados de ella. Es la página 28 de la antología que tienen. Dice, y no me diga nadie que la cuestión de dinero es baladí, y que basta con la pres de haber escrito algo bueno, aunque nadie manifieste estimarlo. Si el sacerdote vive del altar, ¿por qué no ha de vivir el novelista de la novela? Fíjense, clarísimo. ¿Por qué no vamos a considerar el mercado literario como una fuente de ingresos digna en relación con el trabajo que realizamos? Eso también implica asumir la actividad de escritura no como una actividad artística caída del cielo por una inspiración que vaya a saber de dónde viene, sino por una técnica que uno aprendió y que uno sí también con talento utiliza para desarrollar un trabajo del cual por supuesto merece una retribución. ¿Mm? Lo dice así clarísimo. Y luego dice, bueno, si en España no hay tanto público, igual no nos quejemos. ¿Mm? Entre las causas que hacen improductiva la novela en España, no debería contarse la escasez de lectores, pues nosotros tenemos un público inmenso si atendemos a las repúblicas de Sudamérica que hablan nuestro idioma. Fíjense cómo nos está considerando a nosotros también como parte de su mercado, como parte del mercado, el mercado de la industria del libro, de los hispanohablantes. Bueno, entonces, sin esta madurez del mercado literario no se hubiera podido producir esta novela, esta producción. Vamos a la poética, a los principios fundamentales de la poética de estos autores. Son bastante compartidos. En algún momento me voy a referir a algún rasgo que se dan más en uno que en otro, pero en general son rasgos compartidos. En primer lugar, se oponen al idealismo del romanticismo, al idealismo romántico, ¿eh? Y ya van a ver, Tristana, ¿sí? Piensen en, esto es lo mismo que pasa un poquito con Madame Bovary. Y si nos vamos más atrás, todavía, lo podemos ver en el Quijote, ¿no? Esta crítica al idealismo y a las ideas ahí arriba que no tienen nada que ver con la realidad y que no aterrizan y no hacen pie, ¿eh? de tanto leer novelas de caballería en el caso de Don Quijote, o de tanto leer novelas románticas y buscar esos amores ideales
que me hagan explotar el corazón en mil pedazos y detestar, por lo tanto, al pobre médico que se casó con ella, esta crítica hacia el idealismo y de esas posturas así poco, poco terrestres, digamos así, que tienen poco en cuenta los límites materiales, justamente, eh, aparecen en Tristana, ya lo van a ver. No de la misma manera, no el problema que tiene no es el mismo de Madame Bovary. El tema de Tristana es justamente una lucha por la autonomía. Lo que quiere ella es ser autónoma, ser independiente, poder hacer las mismas cosas que un varón en términos de trabajo, poder escribir libros, poder ser artista. Y claro, el problema que tiene es que no ha sido educada para eso. No ha tenido una educación equivalente a la que han tenido los varones en esta sociedad. Porque le está vedada por su condición femenina. No lo termina de decir todo así, pero es lo que se empieza a entender. No hay un límite biológico en ella, sino un límite que le han impuesto a los otros. Por lo tanto, lo que haría Galdós, según algunas lecturas de Tristana, de esa novela, según algunos críticos, es mostrar esos límites y desnaturalizarlos, hacerlos ver como límites no naturales que perfectamente pueden ser sorteados como han sido sorteados a lo largo de la historia, aunque todavía falta. Pero bueno, está clarísimo, nos quedó muy claro después de que han pasado tanto tiempo que las mujeres son perfectamente capaces de estudiar igual que nosotros, ¿no? Queda medio estúpido que lo diga yo ahora, pero en el siglo XIX nos estamos poniendo en la mentalidad, era algo que la gente se tenía que plantear todavía, y que había que plantearlo y había que decirlo para que empezara a suceder. Bueno, entonces lo que, de alguna manera, la crítica que hay en Galdós es que esos ideales de Madame Bovary, que probablemente eran perfectamente atendibles, no iban a lograr transformar ninguna realidad si andaban en el aire, en el puro aire, sin mirar la realidad y estudiarla y ver cuáles son las determinaciones, cuáles son los límites y cómo hay que transformarlos. Y para eso lo que ellos proponen es algo medio científico. Tiene que haber entonces bueno, perdón, se oponen al idealismo romántico, pero también se oponen a los convencionalismos. En este sentido, que lo dice clarísimamente Galdós, es seguidor de Émile Zola, que decía, la novela experimental o el naturalismo es una lucha contra las convenciones literarias, porque las convenciones literarias llevan al cliché, hacen que se vayan repitiendo las formas literarias y que la literatura vaya imitando a la literatura en vez de observar y de estudiar y de mostrar la realidad. Y lo que a ellos les interesa entonces es no aprender a escribir a partir de literatura, sino observando la realidad. Van a tratar a la literatura como el estudio, el lugar donde ellos estudian. En vez de estudiar en los libros, dicen, estudio mirando al natural las personas que pasan por la calle. Galdós cuenta, y cuentan los que estudian al Galdós, que se sentaba en los barrios, de distintas clases sociales, a mirar a la gente pasar, que escuchaba cómo hablaban para reproducir su habla, sus registros, que hacía todo ese trabajo de observación. Y en Pardo Bazán también lo van a poder observar. Entonces siguen un método, ¿m?, con la intención de poder objetivar y mostrar entonces esos límites y esas determinaciones. Nunca, a ver, esto no hay que exagerar, no quiere decir que no leyeran y que no bebieran y se alimentaran también de la literatura. ¿Hay relaciones intertextuales? Claro que las hay. Apenas empieza Tristana, vamos a observar una. En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del depósito de aguas que de Cuatro Caminos,
Vivía no a muchos años un hidalgo de buena estampa y nombre peregrino. Ya ahí nomás hace acordar al principio del Quijote. Tenemos un poco esa presencia del Quijote en la figura de este hidalgo, pero también en la figura de la heroína, en este caso de la protagonista, Tristana, que va a ser la que tiene las ideas en el magín, como las tenía Don Quijote, pero de otra calaña, de otro tipo. Nunca niegan que haya intervención de la subjetividad, que haya selección, claro. Observan la realidad, pero seleccionan qué es lo que van a contar. Y que haya imaginación, nunca lo niegan. ¿Mm? Pero hay un intento de objetivación. Por otro lado, ¿cuál es el objeto que representan? Fundamentalmente la vida presente, la sociedad de su propia época. ¿Mm? Incluso cuando escriben novelas históricas. Galdós tiene toda una serie de novelas suyas a las que él llama episodios nacionales y que son novelas históricas. Bueno, incluso en esas novelas históricas lo que él quiere explicar es cómo ha llegado la sociedad española a ser lo que es en su momento, en el tiempo histórico que le tocó vivir. Eso es típico del realismo, ¿no? La representación de la vida presente. Con especial atención a las distintas clases sociales, en especial a la clase media, que es el lugar en donde se empiezan a juntar individuos que tienen distintas procedencias. Algunos que vienen de las clases bajas y suben, otros que de las clases altas entran en desgracia, pierden dinero, pierden su fortuna y caen. Y entonces en la clase media hay una gran diversidad que él considera un enorme dinamismo que le atrae muchísimo. Se nota que lo apasiona ese fenómeno novedoso, relativamente novedoso para su época, y es el objeto privilegiado de representación. Aunque también verán ustedes que aparecen también las clases bajas, no tanto en esta novela, no es una de las novelas más largas y por lo tanto el desarrollo de descripciones espaciales, descripciones de costumbres, descripciones de personajes secundarios, aparición de personajes secundarios, que es otro rasgo típico de Galdós, no se da con tanta intensidad en esta novela, porque es una novela relativamente corta, no le permite tanto desarrollo, no le permite expandirse tanto la extensión de la novela. Bueno, entonces en Galdós es fundamentalmente la vida urbana lo que se representa. En Pardo Bazán y en Clarín aparece también que ellos eran de provincias, eran escritores. Bueno, Galdós era de Canarias, pero se mudó a Madrid y produjo en Madrid. Y Pardo Bazán y Clarín eran de Galicia. De Pardo Bazán seguro, pero no me acuerdo si Clarín también, ¿eh? Pues puede que me esté equivocando. Pero Pardo Bazán era de Galicia. Bueno, utilizan palabras claves y todas tienen como connotación científica. La novela entonces es como un espejo de la realidad, un reflejo, pero también un estudio, un examen riguroso de la realidad social, etc. Bueno, otro rasgo del realismo es que esos personajes de clase media o incluso de clases bajas aparecen en situaciones serias o incluso trágicas. Eso, según Auerbach, que es otro de los grandes teóricos, críticos, ya en un libro ya clásico que se llama Mímesis, es uno de los grandes críticos del realismo, va a considerar uno de los rasgos fundamentales, ¿no? La atención y la seriedad con que pueden ser tratados los personajes humildes, los personajes pobres, los que vienen de abajo. Esto también es herencia de los románticos, porque ya está en Los Miserables de Víctor Hugo. Acuérdense de eso. Pero bueno, sí, esto cambia, es un cambio en la tradición, porque en la tradición, digamos, en los modelos clásicos, los personajes que aparecían en situaciones trágicas y serias eran los de clases altas, y los personajes de clases bajas
aparecían en situaciones ridículas en la comedia. Y acá se cambia, se empieza a cambiar esta tradición. Auerbach hace una historia, por supuesto que esto no aparece de la nada, y él encuentra antecedentes ya en la Biblia y hace una historia muy pormenorizada de cómo empieza a pasar esto en la literatura occidental. Otro rasgo muy galdosiano, muy propio de Galdós, es que su realismo no es serio del todo, tiene muchísimo humor y hay momentos en que uno se ríe a carcajadas, ¿eh? De sus personajes, de lo encantadores que son y lo desopilantes que son en algún momento lo que los personajes piensan, lo desopilantes que son esas subjetividades en algunos momentos. Eh, Así que tiene muchísimo humor y él dice que esto es algo que él rescata, que valora y que toma de la tradición del realismo español, de Cervantes, por ejemplo. Bueno, como ya he dicho, porque lo anticipé, se preocupan por las condiciones materiales de la existencia, muestran esos límites, por ejemplo, que nos imponen los otros individuos en la sociedad, sin desatender lo espiritual. ¿Sí? Esto también es muy típico de la tradición española, son materialistas, toman cuestiones del materialismo, sí, sí, muestran lo material, muestran el dinero, muestran situaciones de pura materia, pero no desatienden tampoco lo espiritual, porque si no hubieran sido también muy mal recibidos en España, ¿sí? Que tiene una tradición católica muy fuerte. Entonces realmente hicieron un trabajo para también responder de alguna manera, o porque ellos mismos creyeron eso, formaban parte de la sociedad en la que vivían, pero también, como le escriben a un público y tratan de llegar a ese público, quieren que el público los lea, entonces tienen que de alguna manera compartir creencias con ese público al que le escriben. Bueno, para pintar esos caracteres, los personajes utilizan un montón de técnicas que están descritas por ellos mismos, ¿no? La vestimenta es como una continuación. La cara, las técnicas de caracterización de los personajes se continúan, ¿no? En la descripción de su vestimenta, de los ambientes donde viven, en el nombre. Los nombres son muy significativos. Piensen en Tristana. Busquen en internet, no se los quiero decir, pero busquen en internet la leyenda de Tristán e Isolda y relacionen esa leyenda, sí, ese intertexto, relacionenlo con el personaje de Tristana. También para pintar los caracteres toman, a partir de la observación, los distintos registros de habla. Los personajes rurales, los personajes del campo, los personajes humildes del campo de Pardo Bazán hablan con el habla del campo y entonces nos resultan difíciles de comprender, porque claro, tienen un léxico y una forma de hablar que no nos resulta a nosotros natural. Los personajes de clase alta hablan de una manera, los personajes de clase baja hablan de otra manera, etc. A los autores realistas, sobre todo cuando empiezan a madurar en su producción, les empieza a interesar cada vez más dejar hablar a los personajes, irse para atrás, esconderse como autores y, y mostrar los personajes, ¿m?, que están describiendo y cuyas historias están contando. Entonces hay una serie de técnicas muy refinadas que ellos heredan ya de la novela decimonónica, como el discurso indirecto libre, que ustedes son técnicas que ya deben conocer, pero el discurso indirecto libre es cuando el personaje habla, a través del discurso del narrador, sin ningún aviso, sin verbo dicendi, sin verbo de decir, y sin que aparezcan comillas. El narrador de repente
adopta palabras, preguntas, modos de decir que nos damos cuenta que no corresponden a su propio discurso, que corresponden a la mentalidad, a la subjetividad del personaje. Es decir, el personaje se introduce en el discurso del narrador. También, por supuesto, utilizan el discurso directo, con comillas o con raya de diálogo, y hay abundante uso de otros recursos, como el monólogo interior, por ejemplo. Comillas, y el narrador cuenta no lo que el personaje dijo en voz alta para otro personaje, sino lo que el personaje piensa para sus adentros. Eso es monólogo interior. Hay momentos, no se nota tanto en esta novela, pero hay momentos en que el monólogo interior galdosiano se acerca bastante al fluir de la conciencia de los autores como Joyce, Faulkner, que ya no son realistas, ¿no es cierto? Pero bueno, es que Galdós era un tipo muy avanzado para su época, realmente. Eh, el monólogo interior y muchísimos otros recursos para que hablen los personajes, cartas, epístolas, usa todos los recursos y la variedad de técnicas posibles para mostrarnos al personaje, para hacer que el lector quede frente a los personajes, haciendo, a lo largo de su producción, esto aumenta, ¿no? Esto va en aumento, haciendo casi a veces hasta desaparecer al narrador, para que veamos cada vez más al personaje sin mediación, entre comillas. Por supuesto que siempre está la mediación, pero haciendo disminuir la mediación. Y en ese sentido se acerca a lo dramático, ¿no? Acuérdense que la diferencia entre narración y drama es que en la narración hay un sujeto que cuenta, que es el narrador, y en el drama no hay ningún sujeto que cuente, sino no hay mediación de un sujeto narrador, sin el cual yo no podría llegar a la historia, sino que directamente la historia se muestra frente a los ojos de un espectador. Los personajes actúan directamente frente al público sin un narrador que cuente la historia. Entonces, hay ciertas técnicas en Galdós que a lo largo de su trayectoria se van acercando a lo dramático. Él empieza a hablar incluso hacia el final de su producción que quiere lograr novelas dialogadas. ¿Sí? Claro, son recursos bastante teatrales, bastante dramáticos. Finalmente, algo importantísimo, todo autor realista tiene en última instancia una intención cognoscitiva. Claro, si está aplicando un método para tratar de objetivar la realidad, pues quiere contribuir al conocimiento a través de la literatura, no del discurso científico, pero conocimiento de otro tipo al fin. Y una intención crítica. Esa intención crítica puede aparecer de diversas maneras. Puede aparecer, o podemos darnos cuenta en determinado momento, que el autor dice directamente cuál es su opinión, cuál es su posición como autor. Eso es lo que se suele conocer como novela de tesis. Las novelas de tesis son aquellas en las cuales hay una tesis, una afirmación, una formulación que el desarrollo narrativo lleva a afirmar. Y yo puedo decir entonces, Galdós piensa que tal cosa. Las primeras novelas de Galdós aparece este procedimiento, pero en las últimas ya no. Empieza a abandonar esos procedimientos de tesis, claro, va abandonando, tratando de dejar de lado o de dejarse de lado a sí mismo como autor para ponernos frente a los personajes, y entonces ya la intención crítica no aparece tanto porque se diga el discurso crítico sobre la realidad, porque, digamos, podamos captar cuál es la opinión del autor sobre la realidad, sino porque directamente se nos muestran aspectos conflictivos de la realidad, tensiones sociales, problemas que sin resolver, sin estar resueltos a través de un discurso autorial, el lector puede captar y frente a los cuales tiene que tomar posición. Eso es la típica polifonía que teorizó Bakhtin, es decir, lo que hace Galdós es mostrarnos voces sociales, diferentes posicionamientos frente a determinados problemas. Y por lo tanto, el lector tendrá que decidir
Eso también es un problema para la crítica y hace que los críticos discutan un montón. ¿Qué es lo que Galdós piensa sobre Tristana? ¿Él cree que Tristana debería poder ser libre y autónoma, como ella quiere, o le pone un límite a Tristana, como Machirulo, como Machito? Dice, no, 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 mijita, en el fondo, no vas a ser tan libre, te voy a castigar en la novela. No les quiero adelantar el final, pero tiene que ver el final. Entonces, bueno, hay una biblioteca de un lado que dice, no, Galdós muestra para criticar, para que el lector vea cuáles son los límites que tienen las mujeres en su época y entonces reaccione frente a eso. Y otra parte de la crítica que dice, no, Galdós actúa patriarcalmente y en definitiva castiga a Tristana y no la deja, como macho que él es, no deja que ese personaje femenino se emancipe. Bueno, son posturas frente a esto, porque realmente como la novela es polifónica, no hay una voz del autor que me diga el mensaje clarito, sino que hay muchas voces sociales, están los personajes hablando libremente, entonces, bueno, realmente no es fácil de decidir esa cuestión. Por último, voy rapidito porque ya he hablado muchísimo, ya yo estoy cansado de hablar sin parar. Galdós nació en Gran Canaria en 1843 y se murió en Madrid en 1920, ya autor reconocidísimo, miembro de la Real Academia, internacionalmente reconocido, traducido, casi le dan el Nobel, no se lo dieron por algunas de estas intrigas literarias. Tiene una producción enorme, o sea, es un tipo que escribía, no sé, la obra completa de Galdós no me acuerdo en este momento cuántos son, pero son varios estantes de una biblioteca. Tiene una producción enorme que se suele eh, clasificar con rótulos que él mismo usaba, los episodios nacionales, que son novelas históricas, las novelas contemporáneas, artículos y ensayos, y también escribió teatro. Muchas de las obras teatrales consistían en adaptar novelas para el público de su época, para que la vieran en el teatro. Un procedimiento al que no me he referido todavía y que es conocidísimo en Galdós es el uso del retorno de los personajes, típico de Balzac. Balzac en la Comedia Humana hacía esto, un personaje de una novela que era secundario o apenas mencionado, en otra novela podía ser protagonista. Bueno, por supuesto que con eso lo que se produce, el efecto, es que se genera un mundo galdosiano. Todo Madrid está representado ahí, de alguna manera. Después él tiene algunas novelas que suceden en otras ciudades, pero fundamentalmente escribió sobre la vida madrileña y sobre los distintos barrios de Madrid. Van a ver acá en esta novela el barrio, el que está representado es Chamberí, que en este momento era un barrio hacia el cual se estaba expandiendo la población de Madrid. ¿Mm? Bien, ese es un efecto, es decir, es un procedimiento que genera verosimilitud. Me da la impresión de que esos personajes, si reaparecen en las distintas novelas, es porque son, entre comillas, reales. Es un procedimiento que da ilusión de realidad. Pero hay algo más que sostiene Frederick Jameson en ese libro que yo les mencioné en algún momento, se llama Las antinomias del realismo. El libro es bastante nuevo y le dedica un capítulo entero a Galdós. Dice Jameson que este tema de que reaparecen todos los personajes secundarios es porque en Galdós en realidad no hay verdaderos protagonistas. Todo protagonista de una novela puede ser personaje secundario de otra. Todo personaje secundario tiene el derecho de, entre comillas, protagonizar una novela. No hay personajes que de por sí merezcan el protagonismo. Eso es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, sería un recurso democratizador. Galdós quiere decir eso. Vos, el más cotidiano, el más ridículo, el más simple de todos, podés ser protagonista de una novela mía. Esto me lo digo a mí, no a ustedes. Lo de vos, el más ridículo, el más simple. Bueno. Periodización.
un poco ya se entendió con lo que dije, ¿no? Están las novelas de tesis, sus primeras novelas, con algunos elementos románticos. No voy a leer los nombres, después les voy a pasar también este PowerPoint para que ustedes lo puedan mirar. Luego las novelas contemporáneas, con distintos grados de asimilación de elementos naturalistas. ¿Mm? En una tercera etapa, por supuesto que esto es progresivo, empieza a desaparecer la mediación del narrador autoral, de esa tercera persona autoral, y por lo tanto aumentar la polifonía. Y en ese grupo de novelas está Tristana, que fue publicada en 1892. Y finalmente, coincidiendo con los movimientos neorrománticos de fines del siglo XIX, hay toda una parte de la producción de Galdós, la última parte de su producción, que se la suele llamar espiritualista. Claro, digamos, había un nuevo renacer del espíritu, del idealismo, etcétera, etcétera, y en tónica con el modernismo. Y piensen que Galdós se murió en 1920. Hay novelas de él publicadas muy poco antes de morir, es decir, mientras los modernistas ya estaban escribiendo. Entonces, él también en esa última etapa de su producción, de alguna manera, dialoga con esas nuevas inquietudes del público. Con esto he terminado. Los dejo con las lecturas, que es lo más interesante, ¿no? Ir a leer esas novelas que son realmente, en mi opinión o para mí, muy entretenidas, aparte de lo que uno aprende leyéndolas. Hasta la próxima.